Un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena. Este es su programa Estudiando para Compartir y hoy llegamos a la lección número 13, el tabernáculo. Saludamos también a todos nuestros oyentes de Esperanza Radio que semana tras semana pues escuchan la lección, nos acompañan y sabemos que definitivamente esta herramienta ha sido y seguirá siendo una bendición y por eso el Departamento de Escuelas Sabáticas se sigue esforzando desde aquí el set de la grabación de el Alto Magdalena para poder llegar a sus hogares y especialmente a las iglesias con los principios fundamentales que cada semana la lección nos trae. En esta oportunidad, como pueden ver, tengo dos invitados especiales a nuestro pastor Daniel Lozano. El pastor Daniel Lozano, pastor del distrito de Kennedy, nuevamente con nosotros. Pastor, qué gusto tenerle aquí. Gracias por su compañía. Pastor César Perdomo, para mí es un privilegio poder estar compartiendo esta mesa con usted y con el compañero Arnulfo. Claro que sí, pastor, gracias por su aporte. Y también pastor Ardulfo Angulo es el pastor de nuestro distrito de Usaquén y nuevamente con nosotros. Dios te bendiga, pastor. Gracias. Gracias, Pastor Perdomo. Gracias por la invitación y también un saludo para nuestros hermanos que nos ven allí en sus casas. Muy bien, vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor con ustedes, apreciado amigo. Si usted también en el momento en que vea esta grabación puede inclinar su rostro, sería importante para que la bendición del Espíritu nos ayude a entender la palabra del Señor. Oremos. Querido Padre y eterno Dios, nos sentimos muy felices de poder depender de ti, de tu mano poderosa y suplicarte, oh Dios, que la gracia y la bendición de tu Espíritu esté con nosotros, porque tu presencia es lo único que hace que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, para captarla bien, entender los principios de la lección número 13, el tabernáculo, y que podamos enseñarla de la misma manera con toda claridad a nuestros amigos y hermanos este sábado. Gracias por escucharnos, oh Dios. Acompáñanos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, compañeros, siempre lo hemos hecho y bueno, el Departamento de Escuela Sabática por lo menos seguirá trabajando en esa misma línea de buscar el tratar de poder enriquecer las clases de escuela sabática, los diferentes programas, para que la hermandad pueda llegar temprano a la iglesia y se goce en participar. Pastor Lozano, ¿cuál es el mayor aporte que hace el Departamento de Escuela Sabática para el beneficio de la hermandad en nuestras iglesias? Pastor, ¿usted qué piensa de eso? Wow, Pastor, siempre hemos escuchado y hemos dicho también que la escuela sabática es la agencia ganadora de almas. Sí, Entonces tenemos que dar por sentado que es el corazón misionero de la iglesia allí, pero también es la formadora, la formación de la hermandad, de la iglesia, es donde nos une en el estudio sistemático de la Biblia, porque de manera puntual es a través de la escuela sabática que nosotros a nivel mundial estudiamos la Biblia de forma sistemática. sí, me parece muy importante, hermano, lo que el pastor dijo, sobre todo el tema de la educación y formación de la hermandad en nuestra iglesia. Por eso es inaceptable que a esta altura usted, mi apreciado maestro de escuela sabática, le ceda el repaso de lección a otra persona que realmente no, pues no conocemos, no tiene usted la claridad de quién sea. El repaso de la lección debe ser dado por el maestro o un pastor que realmente se ha preparado para poderla compartir. ¿Y usted qué opina, pastor? Bueno, Pastor, es importante lo que el Pastor Daniel mencionaba. Yo creo que uno de los aportes que yo podría dar con respecto a este tema de importancia de la escuela sabática, yo creería que es el corazón, es como el Sí, corazón de la iglesia, sí, porque como nuestro pastor lo mencionaba, es allí donde nuestros hermanos permiten que puedan profundizar en la palabra de Dios y crecer en la parte espiritual, pueden crecer en la formación, como se mencionó, y especialmente algo, queridos hermanos, es poder apoyar la obra mundial, ¿cierto?, de la predicación del Evangelio. muy bien, muchas gracias. Muy bien. Vamos a entrar en materia porque la lección, la última de este trimestre, interesantísima, el tabernáculo, hay mucho que hablar de este tema y vamos a tratar de aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, Pastor Lozano, ¿cuál de las, a ver, el objetivo más importante, la lección más importante que podamos nosotros aprender del tabernáculo del santuario que el Señor dejó al pueblo de Israel? Pastor, es interesante
voy a presentar tres que me han llamado mucho la atención. Ok, vamos a La escuchar. primera es que de forma estratégica el Señor manda a colocar el santuario en el centro de todo el campamento Ok. de Israel. Estaban Y las tribus distribuidas, ¿no? están distribuidas de manera 3, 3, 3, estratégica 3. Ok. en torno al santuario. Sí. Y cuando se movilizaba el pueblo de Israel a través del desierto, el santuario marcaba la pauta también. Ok. Entonces podríamos resaltar de allí que Dios quiere unidad en el pueblo. Unidad, Dios la quiere primera. unidad. Unidad. Y Sí. también lo veo reflejado en la vida y ministerio de Jesús, que el Señor quería unidad en su pueblo. Es más, Jesús oró por la unidad del pueblo. Ok. Jesús oró en San Juan 17. La segunda que quisiera resaltar del santuario Sí. es que el Señor plasma en el santuario a través de una maqueta el plan de la salvación. Y el Señor le enseña a Israel en el desierto cómo salvar al ser humano, cómo Dios salva al ser Ok. humano. En la puerta, en el atrio, allí con el altar de sacrificio, allí con el lavacro, cómo Dios Sí. salva al ser humano. Perfecto. Esa es la Y segunda. en el lugar Ok. santo, Dios le enseña cómo permanecer en la salvación. ¿Cómo Ok. hago yo como ser humano para permanecer en la salvación? Ujú. Y en el lugar santísimo, cómo yo santifico mi vida. Perfecto. Entonces, la segunda lección importante del santuario que yo resalto es que el Señor transmite el plan de la salvación a través del santuario. Ok, segunda, hermanos, para que la tengan en cuenta. La primera, la unidad. Segunda, el Señor transmite el plan de salvación a través del santuario. Y la tercera, pastor. Y la tercera, que la dejé no porque no sea importante, la más Sí, importante Señor. es que Dios quiere estar con nosotros. Amén. 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 Dios quiere permanecer con nosotros. Y aparece registrado en Éxodo 25:8 que dice, y me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Amén. Uno de los planes de Dios no solamente es la unidad del pueblo, Dios quiere que el pueblo esté unido, también Dios quiere salvar al pueblo. Dios sueña estando con su pueblo y no solamente ahora, también por la eternidad, pastor. Amén. Muy bien. Yo creo que está resumido, muy interesante, claro. Jesús quiere estar con su pueblo, quiere morar con nosotros y el tabernáculo, el santuario, nos mostraba esa hermosa realidad. Pastor Arnulfo, vamos a hablar un poco de la doctrina, digámoslo así, central, que la lección nos la traía, nos recordaba y que la palabra de Dios nos muestra, y es la doctrina del Santo Sábado. Hay mucho que decir acerca del Día del Señor, pero quiero que seamos lo más puntuales posibles, porque lo primero que algunos dicen es, no, pero usted cómo se le ocurrió hablar del sábado si eso fue dado para los judíos. Pastor, ¿eso fue así? Bueno, es interesante, pastor, con respecto a esta doctrina, y para ser puntuales, porque aquí hay mucha cosa que Sí, hablar, pero tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que el sábado, ¿cierto? Fue instituido ¿en dónde? No fue solamente para los judíos, como algunos lo creen o como algunos lo piensan. ok, El sábado, queridos amigos, queridos hermanos, fue instituido ¿en dónde? En la misma creación, antes de que el pueblo de Israel existiera. Y hay muchos textos que avalan eso. Ahora, otro ejemplo muy claro, muy importante, y es qué evidencias existe con respecto a esto, ¿cierto? ajá, Acerca del sí, sábado. sí, Un ejemplo, hermanos, el maná. ok. El maná probaba la obediencia al sábado, ¿cierto? Antes de los 10 que Claro, antes de los 10 claro, mandamientos. claro. Entonces podemos decir que el maná probaba eso, queridos hermanos, la obediencia del sábado antes de los 10 mandamientos. Y bueno, ahí hay muchas cosas por hablar, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué se proclama la venida del Mesías a través Ya el sábado. del sábado? Podemos decir que porque apuntaba a dónde? A la redención y al descanso espiritual, ¿cierto? Es importante esto. Sí, Entonces, el sábado, queridos hermanos, podríamos decir en pocas palabras que no fue instituido solamente para un pueblo específico, sino que fue también dado para un pueblo mundial, ¿cierto? Que fue instituido en dónde. antes del Sinaí, es Correcto. decir, en el Edén. Hermanos, es fundamental eso y nosotros tenemos que recalcarlo porque el pueblo de Israel, cuando iban peregrinando por el desierto en el tabernáculo, se reunían y adoraban a Dios en el día sábado, en el día del Señor. Pero no fue dado exclusivamente, como el pastor Arnulfo lo acaba de mencionar, exclusivamente para ellos, sino para toda la humanidad. Ahora, pastor Daniel, ¿y el sábado se va a guardar en el cielo o llegamos al cielo y hasta ahí llegó el tema?
Pastor, sí lo vamos a guardar. Sí lo vamos a guardar, ¿no? De sábado es sábado y de mes en mes iremos todos a adorar al Señor. Y va a ser lindo. Va a Amén. ser lindo adorar al Señor en sábado. Hermanos, definitivamente, los mandamientos de Dios, todos van a estar vigentes por toda la eternidad. No quizás expresados de la misma manera, no matarás, no robarás, porque en el cielo, pero sí los principios fundamentales como tal. Y el Señor ha dejado el sábado como una joya por toda la eternidad Correcto. de la creación, ¿no? Podemos decir, queridos hermanos, que el sábado no es solamente un mandamiento a guardar, sino que podemos también decir que es un regalo de Dios que nos guarda a nosotros. Amén, Así amén, es. así es. Ahora, hay un dicho, Pastor Daniel, que me gustó mucho. La lección lo traía, hermanos, y por eso lo quiero recalcar. Y es que hay un dicho judío, el sábado guardó más a Israel de lo que Israel guardó el sábado. Si lo aplicáramos nosotros a la iglesia hoy en día, a la iglesia adventista que somos precisamente en nuestro nombre, identificamos que guardamos el sábado, que respetamos el día del Señor, también podríamos aplicarlo de esa manera que la iglesia, a ver, que el sábado guardó más a la iglesia adventista que lo que la iglesia adventista guarda el sábado. Claro que sí, pastor. Es más, yo me atrevo a decir, el sábado me guarda más a mí de lo que yo guardo el sábado. A ver, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Mira, voy a darte dos razones contundentes. Número Sí, uno, el sábado me protege el materialismo. ok, Me protege el materialismo, me sí, desconecta el sábado, me desconecta. Yo no sé si solo le ocurre a ese servidor, yo no sé si también te ocurre a ti, mi querido mm, hermano, pero en lo personal siento que el sábado es como una burbuja que el Señor me protege del mundo exterior. así Me es. protege de los problemas, compromisos, del materialismo, del trabajo, de todo. Pero también el sábado me lleva a recordar a Dios. Ok. Así que también el sábado me guarda porque me está recordando constantemente la existencia de ese Dios maravilloso. Es que eso es como, no solamente el sábado, hermanos, Pastor Adolfo, yo creo que toda la ley es como un cerco de protección, ¿no? Que si nosotros guardamos la ley, no vamos a sufrir las consecuencias de estar separados, pues, o por fuera de la protección de Dios. Pastor, Sí, tengo un texto que me gustaría compartir por favor. del DTG, el Deseado a todas las gentes, Ok, que dice, desde la creación el sábado fue establecido como día de reposo para el hombre. No era una institución que había de ser confinada como para una sola raza o un solo pueblo, sino que había de extenderse para toda la humanidad. Elena White, escritora inspirada por Dios, Sí, dice en señor. el deseado de toda la gente es que fue para toda la El humanidad. sábado es para toda la humanidad. Ok, Qué bueno así es. sería Qué bueno, que qué bueno. nosotros comprendiera, que la humanidad comprendiera esto. Amén. Sería un paraíso. Bueno, eso es lo que vamos a gozar en el reino de Así Dios. es. Y en el reino de Dios se establecerá en esta tierra por toda la eternidad, después de 1000 años y la purificación de esta tierra. Ahora, pero hablemos un poquito de la construcción del tabernáculo, porque el santuario, mis hermanos, fue construido por orden de Dios, milimétricamente, con detalles, así como el Señor lo mandó, así lo hicieron. Pero la pregunta es, Pastora Ardulfo, el pueblo llevaba ofrendas. ¿Qué características tenían esas ofrendas? Bueno, la lección nos venía hablando y yo pude rescatar algunas. Sí, Quiero mencionar rápidamente cuatro. Para que se llevase a cabo la construcción del templo, primero que todo, las ofrendas tenían que ser voluntarias, ¿cierto? Dios pidió que fueran quienes tuvieran un corazón dispuesto a servir. Ninguno fue obligado, ok, ninguno eso es fue obligado. importante. Las ofrendas, así como en el tabernáculo, hoy en día también el Señor quiere que Así seamos es. que Voluntarias, voluntariamente. sí, correcto. Bueno, eso es Hay importante. otra importante, otra característica Sí, muy fundamental, y es que las ofrendas no eran escasas, no eran de lo que les sobraba. no eran limosnas, Correcto, no eran limosnas, eran ofrendas. eran ofrendas y es interesante que a la elección, incluso la Biblia exactamente en Éxodo capítulo 36, versículos 5 al 7, nos menciona que eran ofrendas abundantes, Ok, o sea, eran ofrendas abundantes. Otra característica fundamental eran de calidad, pastor. Y la Biblia nos mencionaba, sí, dice que señor, era oro, plata, telas finas, maderas preciosas, o sea, lo mejor para quién, para Dios. para Dios. Lo Y mejor para Dios. por último, lo interesante es que ellos al llevar sus ofrendas no lo hacían como cuando a veces me toca, Sí, de mala gana, de mala gana, obligados, no. no. Dice la Biblia que lo llevaban con un espíritu de gratitud
y de devoción. O sea, reflejando su amor por Dios por haberlos liberado de la esclavitud y ahora traerlos a un lugar especial. Entonces podemos decir, queridos hermanos, que las ofrendas para el santuario eran libres, generosas y de lo mejor. Oye, pastor, gracias. Estaba mientras que el pastor Arnulfo hablaba, yo me imaginaba hoy en día, él está en construcción, el pastor Arnulfo tiene un templo, la iglesia Nueva Jerusalén en construcción, que usted pudiera decir lo mismo que Moisés dijo en ese momento. Amén. Amén. Hermanos, no traigan más ofrenda, ya estamos hasta aquí, ya tenemos demasiado para construir el templo. Pero la realidad es otra, ¿no, Pastor Lozano? A veces uno lucha mucho como pastor para que el pueblo entienda, no que se enriquece la iglesia con lo que se trae, ni el pastor mucho menos, sino que realmente cuando uno es generoso, quiere ser el primero beneficiado. Las personas. Pastor, quiero presentar algo que es muy Sí, sí, interesante señor. y es bien especial. Lo que mencionaste, Moisés en Éxodo 36, a él le tocó decirle al pueblo, no traigan Paren, más, no paren. traigan más. Sí, Y hay algo que quiero compartirte, mi querido hermano, de patriarcas y profetas. Perdónenme, voy a no, leerlo textual. Dice, somos, Dios mismo había señalado los recursos para la construcción del tabernáculo. sí, Los israelitas no podían ofrecer nada que no se les hubiera dado previamente por el Señor. Todo lo que se les requería era la disposición voluntaria del corazón. Es decir, uno se impresiona, o yo me impresiono, en el sí, desierto. Moisés tuvo que decirle al pueblo en Éxodo 36, versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar en el campamento, ninguno traiga más ofrenda para la obra del santuario. Así el pueblo fue impedido de ofrecer más ofrenda. sí, Y la hermana Elena White dice que ya Dios les había dado lo que el pueblo tenía que traer, es decir, ese oro, esas telas, esa plata, esos elementos, esa madera, ya Dios lo había dado al pueblo. sí, sí, Lo sí, sí. mismo sucede en la actualidad, pastor. Claro, Dios Dios no no, nos pide algo que no nos haya dado, ¿cierto? Dios no nos pide algo que no nos haya Sí, dado. eso es importante. Dios nos ha bendecido durante toda la semana, durante todo el mes, nos ha dado las bendiciones y Él espera es esto, disposición voluntaria en el corazón. Amén. Que la Amén. persona tenga la disposición voluntaria en el corazón. A mí me entristece muchas veces cuando vemos que la disposición voluntaria es lo mismo que yo doy en el semáforo. De pronto unas monedas, ¿sí? No, Dios quiere disposición voluntaria en el corazón. sí, sí, por eso nosotros recalcamos y lo vuelvo a hacer, el pastor Adolfo lo mencionaba, no son limosnas, son ofrendas a Dios. ¿Y saben qué representa la ofrenda? A Jesús, la mayor ofrenda que el cielo dio para la humanidad. Por eso nunca lo olvidemos, hermanos. Demos y demos con un corazón agradecido. Ahora, se da en todo sentido, porque no solamente es dinero, es también nuestro tiempo, es también Talentos. nuestros talentos. Hablemos un poco de eso, Pastor Arnulfo, porque resulta que el Señor dice que para la construcción del santuario escogió a hombres y los llenó del Espíritu Santo. Y estos hombres con mucha habilidad hicieron los muebles del santuario y todo lo que tenían que hacer. La pregunta ahí es, ¿qué nos enseña eso de los dones del Espíritu, pastor? Bueno, tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, que los dones que el Espíritu Santo otorga no solamente se limitan a la predicación o a la parte espiritual, porque a veces Sí, pensamos que es hasta ahí. Si nosotros nos damos cuenta en la lección y lo que estamos hablando, el Espíritu Santo capacitó, o sea, capacita a las personas según su función. Importante eso. De modo que los talentos o los dones que Dios da a través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y que sean enfocados a la misión, Dios los va a bendecir, ¿cierto? Entonces podemos decir, queridos hermanos, que el Espíritu Santo reparte dones diversos y cuando se ponen al servicio de Dios, queridos hermanos, incluso las habilidades manuales o artísticas o de cualquier otro tipo que sea enfocado a la misión, Dios la va a bendecir. sí, Amén. amén. Qué bueno eso, ¿no? Así que mis apreciados, si el Señor nos ha llamado a su pueblo, todos nosotros debemos de pedirle, Señor, dame tu espíritu Amén. para poder servirte en la tarea y en la obra que tú quieres que yo haga. No todos podemos cantar, no todos podemos predicar, no todos podemos, pero en el don y el talento, hermanos, que nosotros tengamos,
pidámosle al Espíritu Santo que nos capacite para hacer las cosas bien para nuestro Señor, porque así como llevaban los israelitas ofrendas y era de lo mejor, así también coloquemos nuestro mejor esfuerzo para hacer siempre bendición para el pueblo de Dios. Pastor, el santuario o el tabernáculo, Pastor Daniel, ilustraba el plan de salvación. ¿Cómo es, pastor? Rápidamente, porque yo sé que de esto podríamos hablar una semana completa, pastor, Sí, pero esto lo mencionamos al principio, vamos a afirmar en este por concepto. favor, pastor. El santuario o el plan de la salvación, el Señor lo presenta al pueblo a través de esta gran maqueta. Ok, La forma más pedagógica sí, y alabo a Dios porque Dios es el maestro por el excelencia. maestro por... Es una Sí, señor. maqueta que diariamente el pueblo tenía que vivir, experimentar, pasar por allí. En la primera parte, que era la puerta y el tabernáculo, el Señor le enseñaba al pueblo cómo es que Dios salva al ser humano. Sí, 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 No es que yo me salve, es que Dios me salva a mí. por supuesto. En la puerta, Jesús lo dice, que Él es la puerta en San Juan. Él dice, yo soy la puerta. Ujú. Luego venía el altar de sacrificio, la muerte de Jesús. Para yo ser salvo tengo que aceptar la muerte de Jesús. Luego venía el lavacro, el bautismo. Y allí viene la primera parte de la gran comisión, hacer discípulos. Ujú. Ya la persona es discípulo de Jesús. Luego en el lugar santo está cómo permanezco yo en la salvación. Hay Ok, tres elementos, la mesa de los panes, está el incienso, está el candelabro. La mesa de ok, los panes significa el estudio diario de la palabra de Dios. Jesús lo dijo. claro. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aunque Como el pan de vida es el mismo el Cristo, mismo ¿no? Jesús también. Claro, así Todos los es. elementos aplican a Jesús Todos, también, ok, todos. importante. Porque Jesús es el centro y es Así es. el hecho del plan de la salvación Claro, también. claro. También está el incienso, que es la oración, y el candelabro, que es el buen testimonio. ¿Cómo permanezco yo? Hermano, estudiando diario la Biblia, orando y testificando. Y en el lugar santísimo, ¿cómo santifico mi vida? ¿Sí? A Sí, través de la ley, del maná, del estilo de vida. Bueno, esto es muy amplio, pastor. sí, 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 Pero sí. quiero resaltar de los sacrificios que se realizaban en el santuario, es que había uno que era diario, existían diarios y anual. Diario es que el Señor nos perdona y nos da salvación todos los días. Amén. ¿Sí? Todos los días el Señor nos da salvación, pero también se muestra un servicio anual, el cual el Señor nos muestra que Él realmente quita de nuestro ser el pecado. Amén, amén. Bueno, ahí está claramente el plan de salvación representado, como el pastor lo acaba de mencionar, en el santuario. Cada elemento, cada cosita, hermanos, tenía un símbolo y una razón de ser. Todo intencionalmente dirigido por el Señor para que el pueblo pudiera comprender el plan de la salvación. Todo apuntaba a lo que Cristo ¿Sí? hizo Así o iba a Así hacer. es. o que iba a ser. Claro que sí. Todo era Cristo y bueno, lo que apuntaba allí. Ahora, Pastor Arnulfo, quisiera que ilustráramos un poquito qué sucedía con el tema de el pecado y el perdón. A ver, llega la persona que ha pecado al santuario y entonces lleva allí su ofrenda por el pecado, pide perdón. La pregunta es, ¿el sacerdote en ese momento sacrifica al animal? Porque el pecado parece que se transfiere al animal. Entonces, finalmente el pecado se perdona y se transfiere. ¿Cómo lo podemos entender, pastor? Ok, pues es una pregunta bastante, ¿cómo lo podríamos decir? Interesante, ¿cierto? Teológica, sí. Teológica, sí, importante. Sí, sí, sí. Pero es importante que lo entendamos, hermanos, y aquí pues podemos comentar y llegar Sí, a una conclusión. Entonces podemos decir, hermanos, que el pecado es perdonado, ¿cierto? O sea, el sí. pecado es perdonado al pecador. ¿Cuando qué? Cuando confía en el sacrificio de quién? De Cristo, porque el Cordero representaba a quién. Como mencionamos ahorita en la pregunta anterior, todo apuntaba A A Jesús. Cristo Jesús. Sí, Entonces la persona llevaba su cordero, ¿cierto? Como a Cristo y no era el sacerdote quien lo sacrificaba. ¿Quién era? La misma. La misma persona. Entonces la sangre era derramada, ¿cierto? Y tan pronto la sangre era derramada, ¿qué hacía el sacerdote? Tomaba la sangre, ¿cierto que sí? La tomaba. ¿Y ahora qué hacía después el sacerdote? La presentaba, ¿cierto? ujú, La rociaba. Entonces, ese sacerdote, ¿a quién simboliza también?
Bueno, Jesús, ¿no? también, claro. Representa también a Cristo Jesús. Entonces, podemos decir, queridos hermanos, como para ir concluyendo, porque esta pregunta es bastante Sí, larga, podemos decir que el pecado va a ser erradicado, o sea, el pecado es transferido, ¿cierto? Podríamos decir a Jesús, pero no el pecado no se queda solamente en Jesús. El pecado tiene que ser ¿qué? eliminado. Eliminado. ¿Y cómo era eliminado? Pues vayamos al santuario, ¿cierto? Y Levíticos capítulo 16 nos lo representa como el macho cabrío, Yo, ¿cierto? Que representaba a a Sacer Sacer, o a quién, a o a Satanás. Satanás. Entonces, eso simbolizaba que el macho cabrío o Satanás cargaría la responsabilidad del pecado, ¿cierto? Y con el tiempo el cordero o el macho cabrío era soltado en el desierto, moría, ¿cierto? Como símbolo de que el pecado iba a ser erradicado. Sí. Pastor, Entonces, eso es claro y es muy importante, hermanos, entender esto. Y yo quiero resaltar lo que el pastor Adolfo ha mencionado. La persona presenta su ofrenda por el pecado. La sangre entonces allí en ese momento es sí, esparcida ujú, y en ese momento recibe ese pecador el perdón porque la culpa ya la lleva ¿quién? Jesús. Jesús, Pero realmente ¿quién es el responsable de todos los pecados de la humanidad? Satanás, Satanás. sí, Y él después tendrá que morir. No en expiación, no, porque la expiación la hizo Jesús. Tendrá que morir en responsabilidad y en pago por toda la culpabilidad del pecado. Eso es importante. Hay una transferencia hasta que termina allí. Pastor, y para aquellos hermanos que nos gusta ir un poquito más allá, en Apocalipsis 20, el versículo 10, el Señor presenta la forma en cómo va a ser No sé. exterminado Satanás. Por favor, léelo, si es tan Dice, amable. y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre. Muy bien. Pastor Daniel, tengo que ir avanzando, el tiempo es nuestro, pero por- hay algo muy interesante y es que en el santuario todos los días estaba la columna, dice allí, la nube de día y la columna de fuego de noche, manifestando la presencia de Dios. Hoy en día, pastor, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Wow, pastor, eso es bien interesante porque el Señor aún está con nosotros. Amén, amén. Dios aún está con nosotros. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis grande para ti, mi querido hermano. Pastor, el otro día se me acercó un hermano y me dijo, yo quisiera que Dios me hablara. Sí. Y le pregunté qué tal le pareció la lección de hoy. No la había estudiado, no la había No leído. le he ¿Cómo estudiado. quiere que Dios le hable? Pastor, Dios aún sigue hablando. Amén, amén, Dios amén. aún sigue hablando. Claro, Dios sigue hablando aún. a través de su palabra, claro. Dios sigue hablando y habla claritico y se le escucha su voz clara, entendible. Dios aún sigue hablando. Para aquel hermano que quiere que Dios dirija su vida, que quiere que Dios le hable, hermano, yo te invito a que escuches a Dios. Dios sigue hablando a través de su palabra. Y de manera muy especial, yo quiero hacer un desafío, si me lo permite, Por pastor. favor. ¿Qué tal, mi querido hermano, si propones en tu corazón hablar con Dios antes de hablar con otro ser humano? Eso sería O muy sea, cuando importante. usted despierte, lo primero que haga sea buscar a Dios en oración. Así ¿Y es. qué tal, hermano? Antes de revisar qué te escribió otra persona en WhatsApp o en redes sociales, mira qué te escribió Dios. Amén. Mira qué te escribió Dios. Y Importante. vas a sentir a Dios no solamente cerca, vas a recibir y vas a reconocer, vas a disfrutar de las bendiciones de Dios todos los días. Amén. Gracias, pastor. Una de las lecciones más importantes que nosotros podemos aprender es que en el tabernáculo, en el santuario, todo representaba, como le hemos dicho, a Jesús, se representaba a Cristo. Pero Jesús dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 14, un texto muy interesante, muy importante, dice que el verbo, pastor Ardulfo, se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La pregunta es, hay mucho que decir de esto, imagínese, pero ¿qué lección usted podría resaltar de la encarnación de Jesús? Bueno, lección número uno, queridos hermanos. Vemos que Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Sí, sí, sí. Entonces vemos, lección número uno, a un Dios cercano, no un Dios distante, no un Dios lejos, sino un Dios que vino a habitar en medio de quienes, de De nosotros. nosotros. Así Número es. dos,
reveló el carácter del Padre. Sí, O sea, cuando nosotros vemos a Jesús, estamos viendo, es como si estuviéramos viendo a Dios en amor, a Dios en gracia y a Dios en verdad. Y número tres, compartió nuestra humanidad. claro. ¿Qué quiere decir eso, queridos hermanos? Se hizo semejante a ti, se hizo semejante a mí. ¿Para qué? Para poder comprendernos a cada uno de nosotros, pero con una única diferencia: no hubo pecado en él. Y se hizo perfecto y ahora en este momento es nuestro mediador, es nuestro abogado, ¿cierto? Y está allí dispuesto a escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones y dispuestos a perdonar. Entonces podemos decir, queridos hermanos, que la encarnación de Jesús nos enseña que está con nosotros, nos comprende, nos salva y especialmente nos invita a vivir en comunión con Él todos los Amén. días. Muy bien, amén, así es, así es. Muy bien, Pastor Daniel, Hebreos capítulo 8 dice en el versículo 1 algo muy importante. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Está hablando acerca del santuario celestial. Hoy en día, ¿qué está haciendo Jesús en el santuario celestial? ¿Qué función cumple, pastor? Bueno, pastor, yo alabo a Dios porque Jesús no ha cambiado de vestimenta. Amén. No se ha quitado las vestimentas de sumo sacerdote y no se ha colocado las de realeza, De juez. la de real, la de Sí. juez, porque eso significa que aún tenemos esperanza nosotros, aún hay un intermediario, un intercesor por nosotros, que es nuestro sumo sacerdote, Jesús. Y el texto que tú has leído de Hebreos 8:1 ejemplifica, aclara ese concepto. Jesús es el mediador. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestra garantía de salvación. Amén. Amén. Pero quisiera leer un texto más, Por que favor. es Hebreos 7:25. Por eso Jesús puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por nosotros. Amén. El Señor está intercediendo y seguirá intercediendo por nosotros hasta el momento en que ya no más se cambie la vestimenta de sumo sacerdote y decía venir por nosotros. Muy bien. Es decir, una de las funciones fundamentales es la intercesión de Así es. Jesús. También dice la Escritura que el Señor va a ser el juez también. Y allá en el santuario, usted sabe que estamos en un juicio preliminar al juicio ejecutivo cuando Cristo venga por segunda Oye, vez. pastor, eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque si Sí. mi abogado es mi juez, El quien que me me defiende es mi juez, Sí. ya eso está garantizado. Amén. Y conoce nuestro caso. Y Y conoce nuestro conoce caso. nuestro caso. Sabe perfectamente que todos nosotros llegaremos al reino de los cielos no por ningún mérito humano, sino por la sangre preciosa de Jesús. Y todo eso era representado en el tabernáculo. Pastor Arnulfo, quisiera ir cerrando la lección, pero ayúdenos con un texto que de pronto usted, mi pastor, considera que deben los hermanos estudiarlo este sábado. Claro que sí. Quiero compartirles, queridos hermanos, si ustedes pueden buscar en sus Biblias, el libro de Hebreos, es como el que hemos estado usando mucho. Sí. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Y quiero compartirlo con ustedes en este momento y dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Queridos hermanos, este texto es clave, es importante, porque este texto nos muestra que Cristo es el verdadero sumo sacerdote. Su sacrificio es nuestro único y suficiente, como el pastor Daniel lo mencionó, garantía, ¿cierto? Claro. Para poder obtener la redención de la vida eterna. Amén. Qué buen texto, qué buen texto. Pastor Daniel, ¿tiene alguno que quisiera usted resaltar? Claro que sí. Hay varios, pero Pero uno solo, pastor, por el tiempo, por favor. uno solo. Sí, Voy a ser muy simple y sencillo. Sí. Génesis 1:1. Génesis 1, en el principio Creó creó Dios Dios los cielos y la tierra. Si nosotros comprendiéramos la importancia de Dios al comienzo,
la importancia de Dios al comienzo. Dios estaría presente en todos nuestros comienzos. En el comienzo del día, en el comienzo un proyecto, en el comienzo de todo. Cuando Dios está en el comienzo, todo será bueno en gran manera. Amén. Ok, muy bien, el tabernáculo, el santuario fue para el pueblo de Israel, después de que salió de Egipto, el comienzo para ellos de entender el plan de salvación. Amén. Qué importante eso. ¿Cómo resume usted, Pastor Arnulfo, el punto central de la lección? Bueno, queridos hermanos, quizás usted también tiene su conclusión, pero quiero compartir con ustedes el punto central de esta lección para mí, ¿cierto? Sí, Que creo que podemos compartirla con cada uno de ustedes. Y es que el santuario, queridos hermanos, queridos amigos que ven esta lección, revela el plan de salvación en Cristo Jesús, el cual es nuestro Cordero, ¿cierto? Nuestro sumo sacerdote, el cual garantiza el perdón, la intercesión y la redención eterna. amén. ¿Cómo lo diría usted, Pastor Daniel? Wow, pastor. Eh, Voy a acuñar otra vez el texto. Por favor. El deseo de Dios está con nosotros. El deseo de Dios es estar con Es nosotros. estar con nosotros. Ese Precisamente. deseo que Dios tiene tan grande de estar con nosotros. Amén. Amén. Démosle ese primer lugar a Dios. Habla con Dios antes de hablar con otra persona. Lee lo que Dios tiene para ti antes de leer lo que otra persona te lee, te escribe. Démosle ese primer lugar. Dios merece ese primer lugar. Gracias, Pastor Daniel. Gracias, Pastor Ardolfo, porque ustedes nos han enriquecido con los conceptos fundamentales de la lección. Hermanos, el tabernáculo. ¿Saben? Esta es una doctrina que muy pocas congregaciones conocen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día se ha basado en la palabra de Dios y por eso conoce y predica el santuario terrenal y el celestial, fundamental en nuestra base teológica. Gracias por compartir la lección, gracias por enseñarle a los amigos el sábado. Dios les bendiga y como siempre, si Dios nos regala la vida, nos veremos la próxima semana iniciando un nuevo trimestre en su programa Estudiando para Compartir. Dios les guarde y que el Señor les guíe ahora y siempre. Muchas gracias.